aquí con nosotros Roberto. Roberto es arquitecto, ya les explicará él todo lo que él es, pero sobre todo es una persona con muchísima sensibilidad. Y cuando planteamos el hacer este tipo de conversatorio, nos dimos cuenta que podía aportar muchísimo valor entre diseñadores, entre arquitectos, entre maestros, entre psicólogos. O sea, yo creo que a todos al final, lo que yo decía esta mañana y lo digo ahora, al final todos los espacios que creamos, lo creamos para el ser humano. Y es mucho más lo que tenemos en común que lo que nos diferencia uno del otro. Y estos conceptos que Roberto va a transmitir y que se abre después pues el área de conversatorio, que puede ser también interrumpido, pero bueno, nos va a enseñar eso, que al final todos somos uno, y que las necesidades son básicamente las mismas, siempre y cuando estemos enfocándonos en el bien común y estemos tratando de alcanzar eso que podemos hacer juntos si echamos la batalla. Así que gracias por estar aquí esta tarde, y esto es tu casa. Muchas gracias. Me siento aquí porque, además porque están grabando y para que se vea más lleno. Muchísimas gracias por esa introducción. Muchas gracias a todas por estar acá. A todas. A todas. Me parece fabuloso que estos espacios existan. Quiero abrir la presentación con esa idea, y es que NAEI, ya les voy a hablar un poco más de qué es NAEI. Estamos convencidos que en estos espacios es donde se siembran las ideas que después se vuelven realidades en los proyectos, y les agradezco por la invitación y por estar acá hoy acompañándonos. Hay unas caras conocidas de esta mañana, van a haber algunos temas parecidos. Por favor, interrúmpanme, hablemos, que este sea un espacio abierto. Esta es solamente una pequeña parte de lo que hacemos en AEI y me encantaría escuchar sus ideas. Y no puedo empezar sin antes decirles que yo represento una compañía. Somos más de, esto está un poquito desactualizado, somos cerca de 200 colaboradores que trabajan e iteran sobre estas ideas. Yo solamente las estoy presentando, pero esto tiene el trabajo detrás de equipos de arquitectos, ingenieros. En un momento teníamos psicólogos dentro del equipo, antropólogos, y eso nos ha permitido viajar por el mundo exportando diseño latinoamericano a diferentes latitudes, y nos enorgullece mucho porque en cada iteración aprendemos cosas nuevas, nos sensibilizamos frente a otros seres humanos, y eso nos ha permitido lograr proyectos exitosos, trabajar en equipo y interdepartamentalmente. Así que vamos a dividir esta presentación en 3 partes. Una primera parte que es el por qué creo yo y mi equipo que es importante hablar sobre diseño, hablar sobre cómo las personas viven el espacio y cómo el espacio las afecta. Y después hablar un poco del cómo, de cómo, si esto nos afecta a nosotros, cómo son algunas estrategias de muchas que hay, pero algunas que nosotros hemos usado, cómo se pueden implementar dentro de nuestros proyectos de arquitectura para mejorar la vida de las personas, que al final es el target que todos queremos cumplir en esta empresa. Empecemos por el por qué. ¿Por qué creemos y por qué creo yo que es importante hablar de los espacios que habitamos? Hay 2 variables que voy a mencionar en esta parte, que es enfocada a educación, que tienen que ver con el tiempo que pasamos en el espacio, cómo nos afecta. Voy a ir de lo macro a lo micro, y estoy seguro que ya conocen muchos de estos conceptos. Quiero reforzarlos porque sí entiendo que el espacio nos afecta y podemos tomar decisiones importantes. Un adulto en promedio pasa 90% de su tiempo despierto en espacios cerrados, en espacios construidos, que son parte del imaginario de otras personas. Es como otras personas plantean las variables que se va a encontrar. Y de ese 90, que hay una parte que también está en vehículos para un estudio de población norteamericana, la mayoría del tiempo son en espacios construidos estáticos. Estáticos van a ser espacios que nosotros vamos a experimentar constantemente y que no son tan flexibles. Por eso tomar decisiones de diseño, en especial para espacios de educación, tiene unas implicaciones en tiempo muy altas. Y si nosotros de ese tiempo hablamos de los tiempos que están destinados en promedio por horas, y lo subdividí acá por regiones, no es tanto el tiempo en espacios de educación. Eso lo vuelve un producto más escaso y por eso tiene más impacto en las personas que experimentan esos espacios. Si un año tiene alrededor de 8.000 horas más o menos, 16.000 horas son un programa completo desde primaria hasta posgrado. Wow. Eso no es tanto tiempo en un espacio, pero son los espacios de mayor contacto directo con docentes, compañeros, que es clave para formar pues toda la idea global de
de entendimiento y para yo presentar y escuchar a otras personas. Entonces, por eso creo yo que es importante, de cara a la educación, tener en cuenta que ese tiempo es sagrado, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué tanto nos afecta el espacio? Traje algunos ejemplos de estudios que hablan de cómo el espacio afecta en cuanto a la educación, pero como decía Virginia, esto es extrapolable a otras áreas y a otros espacios, porque son en cierta medida estímulos muy similares a lo que vemos en el macro de los espacios que tenemos y que habitamos. Un primer estudio que nos gustó mucho cuando lo encontramos tiene que ver el impacto que tiene el diseño de las aulas en los resultados finales holísticos. ¿Por qué nos gustó mucho? Porque este estudio analiza otros estudios y otros análisis, los busca mezclar y además tiene una población amplia de espacios. Una población muy amplia de alumnos, casi 4.000 personas, pero también 153 aulas, pues es un tamizaje amplio para espacios. Y trae unas conclusiones que nos parecen muy relevantes que tienen que ver con cuánto de lo que nosotros hacemos afecta a las personas en porcentaje. Porque tenemos también que aceptar que el diseño es acotado. Podemos llegar hasta un punto. La parte de docencia, la parte de interacción, la parte que pasa por fuera del aula, se nos sale de las manos. Pero este estudio asume que un 16% lo puede afectar el diseño. Y ese 16% lo reparte en diferentes variables que son fácilmente manejables. Decisiones de iluminación, de calidad de aire, espacios sobresaturados de CO2 o espacios con poca ventilación generan un impacto. Temperatura, hoy hablábamos volviendo acá, a mí me da rabia los espacios que están muy fríos, a otra persona le puede dar rabia los espacios que están muy calientes. Eso es una variable que vuela, pero que sí hay unas medias que pueden permitir unos lugares comunes de comodidad y de calma para entrar a espacios educativos. Y otras variables que usamos en el día a día los diseñadores, usos de color, visuales dentro del espacio que estoy viendo y que me rodea visualmente. Otro estudio que nos gustó mucho cuando lo encontramos tiene que ver en ese proceso de aprendizaje, cómo me afecta en el aula para el progreso de mi educación. Y hay unas conclusiones muy interesantes de este estudio porque... Roberto, perdón, Dime. yo sé que no hay mucho espacio, pero este Estoy grupo tapando, no está ¿cierto? viendo la imagen y la imagen vale tanto. Espérenme, ¿Ya? Ahí. voy a sacar una gota de esto. Sí, sácalo un chin y tal vez eso. Ahí, ajá. Mejor. Ven mejor, ¿no? ¿Verdad? Perdón, que estaba tapando. Y tiene que ver también con la participación del docente como personaje activo dentro de la realidad del aula y de las diferentes configuraciones. Si solamente lo pienso desde el punto de vista del espectador y no de que el punto de vista de quien está hablando, me estoy quedando acotado dentro de los impactos que puedo tener y cómo eso afecta al progreso estudiantil. Y otros estudios que empiezan a hablar de temas de biofilia y de temas de naturaleza dentro del espacio y cómo la naturaleza afecta el rendimiento cognitivo. La presencia de naturaleza y la exposición a estímulos naturales afecta ese proceso cognitivo dentro de los espacios. Y acá hay temas muy importantes como el retorno a la atención, como la exposición de naturaleza dentro del espacio, sea visual, sea directa como la vegetación, o sean estímulos un poco más abstractos como las alfombras que tenemos, que son orgánicas, generan un retorno a la atención mucho más alto. Y en este estudio también se habla de la memoria, la mejora de la memoria, como esos estímulos cuando yo estoy dentro de un espacio de clases, si estoy teniendo estímulos controlados asociados a la naturaleza, genero mayor retención en el proceso de aprendizaje y cómo reduce también la fatiga mental, que es un factor. Ya sabemos que son pocas horas. ¿Cómo hacemos que esas pocas horas sean provechosas y no sobreestimulen o subestimulen a los estudiantes y por eso pues decaiga el rendimiento académico? Dime. Viendo los autores de este estudio, veo que son italianos. No sé si conocen la filosofía educativa de Reggio Emilia. Y Reggio Emilia habla de traer la naturaleza hacia el aula. Y que justo el aula es ese tercer maestro para mí. Ah, qué lindo, el aula es el tercer maestro. El ambiente educativo, o sea, el aula es el tercer maestro. Oh, wow, qué lindo. Y si hablan de eso, o sea, Reggio Emilia, uno de sus, digamos que, objetivos principales es traer la naturaleza al aula. Sí. Entonces, a la hora de construir aulas, o sea, las ventanas están al nivel de los niños para que puedan ver hacia afuera. Y la provocación también. Exacto. O sea, de que a través de la arquitectura como que tú provoques que sucedan cosas. Uh-huh. Con esa imaginación, plantas que inviten a la exploración. Claro.
Y en programas, por ejemplo, de Problem-Based Learning, cuando buscan que el aula, por ejemplo, se pueda abrir hacia un patio, entonces el proyecto ya, claro, yo igual podría sacarlos del salón, pero el proyecto se vuelve inmediato. Yo puedo sacar y hacer el proyecto una extensión del aula al exterior, y eso, si el espacio no lo tiene pensado, pues va a tener una limitante. Claro. Hay retos, por supuesto. Yo no creo que haya buenos y malos. Hay veces que los retos simplemente no se pueden aprender, pero en la medida que podamos tomar esas decisiones de diseño, pues vamos a estar aportando positivamente, definitivamente. Gracias. También hay unos estudios, y acá estos son un poco más, están en desarrollo, pero que nos han llamado la atención, que tienen que ver con otros estímulos, como estímulos auditivos, que aportan positiva o negativamente a la atención de los estudiantes en procesos de educación, y también calidad e intensidad lumínica. Y ambos, los dos que acabo de mencionar, son extrapolables para todos los escenarios. Para oficinas, donde ya llevamos jornadas largas con iluminaciones que tal vez no cumplen lo que nuestro metabolismo está requiriendo a diferentes momentos, y que eso hace que nos sintamos o más cansados o desarrollemos algunos problemas visuales diferentes. Estos ejemplos creo que nos pueden ya llevar a decir, sí, el espacio nos afecta. El espacio definitivamente tiene una injerencia grande en cómo percibimos el espacio, y lo que desde ahí proponemos siempre es que esto no debería ser un lujo. Esto debería ser un derecho de las personas. Que los espacios promuevan el bienestar en las personas debería ser para todas las personas. Y quienes estamos en el mundo del diseño, no solamente de arquitectura e interiorismo, sino de objetos, de información, ahora que estamos rodeados de pantallas, deberíamos preocuparnos por qué le estamos dando al mundo y hacerlo de la mejor manera. Y ahora vamos a hablar un poco del cómo. Solo son algunos ejemplos, como les digo, y de las corrientes que más nos gustan a un grupo del departamento. Y para eso quiero que hagamos un ejercicio. Y el ejercicio es que nos imaginemos un espacio educativo. La primera imagen que se nos venga a la cabeza de un espacio de aula, quedémonos con esa imagen. Y muchas veces, aunque estoy seguro que cada uno tiene imaginarios completamente diferentes, esa imagen suele verse muy parecida a algo así, con mobiliarios estáticos, con intenciones lumínicas más bien homogéneas y con poca flexibilidad perimetral. Responde a ciertas lógicas educativas, pero suele ser un imaginario que se aparece. Y cuando nos imaginamos un imaginario que promueva la salud y que promueva el bienestar y el desarrollo de las personas, muchas veces nuestras mentes no se van a espacios así. En el ejemplo de la mañana, yo traigo una imagen para lo que sigue, pero en este he dejado un poco en blanco la siguiente diapositiva porque creo que es un lienzo en blanco, porque creo que cada programa académico debe asumir retos de diferentes maneras. Y esta invitación es o con esta diapositiva en blanco, es a que cuando se nos presentan retos tenemos que sentarnos a investigar y analizar y a ver qué es lo que se nos está proponiendo al frente. Claro, y en educación para niños chiquiticos, para medio y para altos, son tan diferentes. Y por eso el lienzo en blanco me parece súper bien, porque cada una de esas etapas, y después la universidad, o sea, es todo un reto de que cada uno tiene sus propias necesidades, claro. ¿no? Me encanta Así el es. lienzo en blanco. ¿Por qué? Porque muchas veces tú tienes niños neurodiversos dentro de un espacio y el diseño es diseñado para neurotípicos. Sí. Y el pobre niñito que tiene hiperactividad y déficit de atención se está jalando los cabellos. Claro. Es el peor que se porta del curso entero. ¿Por qué? Oye, es simplemente aprende de otra manera. Claro. Y yo te puedo asegurar que está atendiendo más y captando más lo que está diciendo la profesora que todo lo demás, pero simplemente no se va a quedar sentado quieto. Claro. De manera tradicional. Entonces a mí me encanta eso y te traigo a colación dos cosas con el espacio antes de que tú continúes. Sí. Por la naturaleza, que hay dos libros que para mí, cuando yo oí los dos títulos, yo decía, Dios mío, qué barbaridad. O sea, seré yo la última, mi generación será la última que jugó afuera en la calle. O sea, porque se llama El último niño de la foresta, hay un libro, y el otro se llama El déficit de síndrome de naturaleza. Wow. Hay un síndrome ya de déficit de síndrome de naturaleza.
O sea, y cómo eso les afecta a estos niños Claro. en su vida de Claro, en su adultos, desarrollo. y Claro. cómo conductualmente les afecta. Entonces, para mí, cuando yo leí The Last Child of the Woods, yo decía, Dios mío, pero mi generación será la última que hubo en la calle. O sea, que... Y si ahorita hay, son muchos menos. O sea, es que definitivamente... O sea, cada vez son menos, una No van a aumentar. barbaridad. Entonces, me encanta que tú hayas puesto el lienzo en blanco, porque en educación, en hospitales es un poquito más rígido, pero en educación realmente, cuando se juntan toda esta gente que saben de educación, que son psicólogos, que manejan conductualmente a la persona, cuando eso se junta con el arquitecto, que trabaja los espacios, que diseña, que interpreta eso que el psicólogo quiere, porque Claro. muchas veces el psicólogo quiere un color, pero resulta que ese color tiene unas connotaciones arquitectónicas que él no la conoce porque él es psicólogo. Independientemente de que conozca a la gente, hay otras cosas. Entonces, cuando tú vas de un lado al otro y tú encuentras el happy medium, Claro. el resultado es espectacular. Entonces, Esa es la me idea. fascinó Esa es la idea. el lienzo. Me alegra Y mucho. volviendo a lo que dice Virginia, dices que un aula de primaria o de preescolar se va a ver muy diferente a una de secundaria, por decir. Pero sí hay cosas que también... Común. Como es, por ejemplo, el trabajo colaborativo. En esa imagen que pusiste no se ve ese trabajo Claro. colaborativo. Claro. Y sí, desde chiquitito podemos fomentar Claro. Sin duda. el trabajo colaborativo Claro. con la estética y el diseño de la misma. Claro. Voy a adelantarme un poquito. Desde mi experiencia, o sea, yo he trabajado, o sea, he dado clases en preescolar, Ujú. recién salida del colegio. Cuando me gradué de la universidad, entonces... ¿Qué di estudiaste? clase Diseño de interiores. Ah, ok. Entonces di clase de artística a media, entonces he pasado Claro. por todo porque ahora estoy como docente de Pucamaima, entonces he como Antes, antes. caminado. Ah, bueno, todas las etapas. Perfecto. Muy He bien. caminado todas las etapas y realmente estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, y la parte en la que nosotros vemos, me pasa ya, además de caminarlo, en este caminar como madre con mi hijo me pasa Ah. eso, es Claro. súper hiperactivo, y la profesora cuando voy a las reuniones me dice, bueno, mira, es que no logramos sentarlo. Pero cuando le preguntamos qué está pasando, como para poder accionar y decirle, no, que no prestaste atención, entonces Aburrido. él responde lo que le estamos diciendo, o sea, que no es que no se lo sepa. Claro. Y yo le digo, lo que pasa es que hay un sinnúmero de herramientas que ustedes tienen que poner dentro del aula, porque es que no todos los niños se van a quedar sentados. Claro. Y dejarlo, el lienzo, para trabajar el espacio, para ver, el bajar las ventanas. Hay tantas cosas que nosotros, desde el color, desde la textura, desde la luz, desde La altura del desde techo. la altura, exactamente, tenemos como herramienta que dejar ese lienzo para que la creatividad fluya es algo demasiado espectacular. Me parece que tocaste un tema que es la siguiente diapositiva, que tiene que ver con los sentidos. Entonces, todos esos imaginarios y todas esas herramientas espaciales tienen un antecedente del sentido, del sentir, de cómo cada uno de nosotros ve la información que tiene frente a nosotros, y que en la medida en la que se han ido analizando y especializando los procesos que llevan a esa análisis de la información, pues han aparecido unos nombres más específicos para diferentes formas de sentir, órganos, sentidos y procesos, que cómo se lleva esa información. Hay 5 que son los más usuales. Acá incluí hasta 9, que es de un texto que me parece que los agrupa de forma muy bien estructurada, pero se habla de hasta 33 o más sentidos, dependiendo también desde qué enfoque se está mirando, cómo percibimos la información. Y ahora lo que les propongo es que eso se vuelva no solamente la forma de recibir la información, sino el camino para diseñarla. Desde el entendimiento de cómo se siente, de cuáles son esas herramientas que tenemos para aprender el mundo, de esa misma manera logremos nosotros plasmar nuestras ideas arquitectónicas. Y hay efectos muy directos que se pueden entender a través de esos sentidos en el cuerpo, por ejemplo, en la vista, en cómo la ausencia o presencia de la naturaleza y de la luz regula nuestros ciclos circadianos, cómo nuestro comportamiento físico tiene que ver con esos diferentes horarios y ritmos de la vida,
Y hay otros, por ejemplo, como el oído, como el ruido, y ya les explico por qué temperatura, influyen en la concentración y en el estrés. Estímulos que pueden estar siendo contrarios en un espacio pues nos pueden generar mayor ansiedad y mayor estrés. Y pues nuestro cerebro va a querer sobrevivir y va a bloquear cierta información o buscar formas de escapar ante la ansiedad, y seguramente ese no es el mejor escenario para un espacio educativo. Y también cómo nosotros mismos tenemos una propiocepción, que es el análisis que hacemos de nuestra ubicación en el espacio, y cómo la altura de los techos, como bien decían ahorita, también nos genera un impacto. Nosotros sentimos o no sentimos riesgo, nos sentimos o no sentimos cómodos. Uno ve un salón con un techo alto y vacío y sentarse en el espacio en la mitad no se siente tan cómodo. Es como, en cambio, un espacio que hable de cobijo de pronto pues hace que nosotros sintamos unas emociones diferentes. Entonces, ¿cuáles son herramientas que desde la práctica de la arquitectura hemos encontrado con el equipo que hablan sobre estos temas? Yo no me gusta mucho hablar de estas dos, que son, yo tengo un posgrado en neuroarquitectura, ya voy a hablar un poco de qué es eso, y siempre he estado enfocado al diseño biofílico, porque esta relación con la naturaleza y los seres vivos me parece que es un camino muy bueno para lograr cosas buenas dentro del diseño. Entonces empecemos con neuroarquitectura. ¿Qué es? Para hacerlo vamos a partirlo en dos palabras. La primera, que es neuro, que ahora escuchamos neuromarketing, neuroarquitectura, neuroterapia, neurodiseño, y yo creo que la pregunta debería ser ¿qué no es neuro? Porque en realidad pues todo pasa por nuestros procesos cognitivos. Sea lo que sea que lo que vamos a hacer como para marketing o arquitectura, todo pasa por la percepción que nosotros tenemos de la realidad. Y en ese orden de ideas, esta línea es una línea interdisciplinar, una línea que toma las neurociencias, que estudia estos procesos y estos sistemas, y la neuroarquitectura, que las usa como herramienta para plantear espacios. Porque si no, yo tendría que especializarme como médico, después neurólogo y después hacer subespecializaciones. Y la realidad es que necesitamos del apoyo de todas las áreas para poder lograr estos resultados. Y les traigo un ejemplo que me parece a mí fabuloso, que es este instituto, que es un instituto que fue pensado para gentes con limitaciones auditivas. Cuando se fueron a remodelar, dijeron, bueno, hagamos un grupo de estudio, varias organizaciones que nos pongamos enfrente de este reto. Y después dijeron, bueno, pero ¿por qué no hacemos una investigación? ¿Y por qué no hacemos un manual que sea replicable? Y que esta oportunidad de remodelación se vuelva un ejercicio más para poder avanzar sobre esta idea. Y les traigo unas conclusiones que creo que ilustran muy bien esta idea de la neuroarquitectura o de pensar la arquitectura desde ese campo expandido, que son el color como herramienta de contraste para personas que requieren de señas con manos para entenderse. Si yo tengo bajo contraste en elementos versus la piel, escuchar con los ojos va a ser como escuchar con ruido cuando yo estoy en una fiesta intentando entender al resto de la gente. Por eso, desde una determinación de diseño, se usaron colores de alto contraste en las ropas de las personas que dictan las clases y en los muros más importantes que requieren de esta interacción para que la gente pueda escucharse con los ojos. Que es una decisión de... Pero esto está muy raro, algo está sonando detrás de ti. Tú lo oyes, hablando de no sé, pero rarísimo. Ah, es la remodelación arriba, perdón, es que arriba están remodelando y ya le dieron... Ahorita empiezan. Sí, hay que avisen que no pueden trabajar todavía porque de una. Es hasta las 6 que no pueden, sí, o sea que muy mal. Perdón. No, gracias. Y otro punto que me parece a mí, que nos parece en el equipo muy importante porque lo usamos los arquitectos todo el tiempo, tienen que ver con las transparencias y la privacidad. La primera tiene que ver con el acceso visual. Esta mañana hablábamos de este ejemplo, podría ser de pronto una ventana hacia una zona de lavamanos, insinúa una visual, pero no me da toda la visual. Y este seguramente no lo voy a poner en un baño, porque estoy dando todo el espacio de la visual. Pero es muy importante, si yo no tengo la condición de recibir esos estímulos auditivos, que yo tenga la conexión visual con el espacio. Porque si estoy en un edificio que prende una alarma de oído y yo no tengo esa percepción, pues para mí no está pasando nada. Entonces, si yo no tengo ese acceso visual a los espacios, no voy a poder interactuar con el resto del planeta. Además de saber cuál es la calidad del acceso visual, tengo que hablar de la cualidad de la transparencia, que nos encanta a los arquitectos y a los diseñadores porque nos encanta poner matices y colores que nos dan la información no de una, sino en capas. Poder ver un vidrio esmerilado rojo, un vidrio esmerilado amarillo, o ver estas capas de telas que me permiten experimentar diferente la realidad. Y por último, una aplicación a puertas.
cuál puerta puede ser para un salón abierto, cuál puerta puede ser para un espacio privado de reunión y cuál puerta puede ser para un baño y que yo no abra la puerta y le pegue a alguien en la cara cuando viene saliendo. Y después aplican todo esto al espacio con un muy buen sentido estético. Incluyen estos colores de altos contrastes, los muros de presentaciones con alto contraste, salones que están dispuestos para que todos puedan tener acceso a la información y que tengan esas fachadas abiertas dentro del espacio. Y me encanta agregar a esto, y lo vimos esta mañana, por eso me atrevo a decirlo, lo que me encanta pensar, que esto está pensado para sordos, pero es bello para todos, o sea, Sí. no lo hace sentir a ellos menos, sino que nosotros, los que tenemos la dicha de tener el oído, nos vamos a sentir igual de bien, porque no podemos discriminar, y Sí. no, para ellos es especial, es el pedacito de ellos, o sea, Sí. y además de eso creo que hay como un respeto que tenemos que aprender a tener en esa diversidad de lo distinto que somos, y ese proyecto para los sordos, donde la visual es tan importante, parece impresionante cómo lo lograron, la verdad. Sí. Laura, una invitada esta mañana, decía que esto aporta a la comunicación de todos. Esto no es que sea para un grupo, es para todos. Todos los espacios deberían tener esta O sea, lógica. no debería ser solo, sino Sí, que sí. tomemos en cuenta a las personas que no tienen la audición siempre. Exactamente. Exactamente. Y ahora voy a hablar un poco de qué es diseño biofílico, que es la otra corriente que encuentro que tiene muchas herramientas para plasmar estas ideas dentro de la arquitectura. Una definición sencilla es que es esos conceptos arquitectónicos que tejen las formas de la naturaleza dentro del espacio construido. Como yo traigo esa idea natural, abstracta, a el espacio construido. Y hay un libro que a mí me parece fabuloso, que lo recomiendo muchísimo si les interesa este tema, que son los 14 patrones de diseño biofílico, en el que explica de manera muy detallada cómo se hacen esas conexiones entre la realidad construida y la naturaleza. Sobresimplificándolo, habla de 3 grandes grupos de relaciones. Relaciones directas, en el que la naturaleza se pone en el espacio, como poner vegetación dentro del espacio, incluir visuales a la naturaleza, permitir el ingreso de luz natural. Relaciones indirectas, analogías naturales, como por ejemplo las formas orgánicas que vemos en el piso, el uso de materiales que hablan de texturas nobles. Exactamente. Ver cómo podemos generar diferentes niveles de textura. Uno no suele encontrar en la naturaleza un muro de 15 pisos recto, uno ve diferentes gamas. Y las últimas, que son un poco más abstractas, que son las relaciones espaciales, que traigo ejemplos de cada una. Entonces, relaciones directas, naturaleza, vistas, espacios con naturaleza. Indirectas, cielos que se mueven con el viento, fachadas que se abren y se cierran con el sol. El edificio me está hablando de la naturaleza, está interactuando directamente. Y un ejemplo más abstracto, que es la naturaleza en el espacio, en el que un corredor que puede ser, lo que hablábamos, un corredor recto, se convierte en una gruta, se convierte en una experiencia espacial que hace que yo me sienta de una u otra manera. Un jardín que es bosque y que es inestable a la vez, es un reto de terreno. Entonces, estas experiencias a través de estas variables me hablan de una naturaleza diferente y mi cerebro se comporta de una manera diferente frente a la información o asume de una manera diferente la información que se me presenta. Y para que vean un poco de lo que hay en este texto, lo que hace es, de cada una de estas, habla de cómo hay diferentes formas de asumirlas y de plantearlas. Me parece un texto fabuloso. Así que en el mundo del diseño, que se está hablando de estos conceptos, tuvimos una visita fabulosa de 2 personas a un comité de educación, Nick Salomon y David Stephen. Estas 2 personas han liderado Collaborative Learning Network y son pioneros desde hace algún tiempo en espacios educativos y tienen equipos multidisciplinares. Ellos también venían representando a equipos, simplemente estaban dando la charla. Y hablan de cómo esos espacios educativos deben permitirle a los estudiantes adquirir habilidades socioemocionales y éticas de interrelación en grupos con capacidades y edades mixtas. La categorización para ellos empieza a ser un poco más difusa, como lo que tú hablabas de los años que has manejado. Ellos hablan un poco más de la mezcla y de cómo debería haber diferentes espacios. Y para ellos había como un salón ideal. Y traigo el ejemplo, esto no es de mi autoría, esto lo hicieron ellos, les pedí el favor para presentarlo, porque decían que el salón no es solo el salón es el área expandida que lo rodea al mismo tiempo. Y un salón debe contar también con un grupo de salones juntos para que después yo en el centro me encuentre con otras personas y no esté siempre en el mismo espacio.
También deberían tener unas zonas de reunión aislada, que no solamente sea el salón y cuando yo necesito hablar con una persona salga todo el mundo y esa persona le toque esperar, ver la pasarela de gente salirse. Unos espacios de reunión que también me permitan apoyar los espacios. También el área expandida exterior, zonas flexibles, proyecciones de trabajos, mis compañeros presentan sus trabajos, yo presento los míos, decidimos hacer un día musical y ese es el espacio donde podríamos hacer este tipo de presentaciones. Zonas para profesores y personal que tengan visuales abiertas al espacio, que no sea un misterio, es lo que proponen ellos, un misterio lo que pasa con estas personas como un cuando back office, salen. que ahí no entra nadie. Claro. Y esa relación cercana con los estudiantes plantean ellos, yo estoy de acuerdo, que genera unas dinámicas o por lo menos unas iteraciones muy interesantes, que el estudiante sienta esa proximidad con las personas que lo rodean. Y después pasan ahora sí a la escala de lo que ellos llaman el salón ideal. Entonces traigo algunos ejemplos de los proyectos que ya ellos han trabajado y, espérenme, paso a la animación. Y de cómo funcionan esas relaciones, ¿no? Espacios de almacenamiento, área exterior, y para ellos esto todo es un salón. Es como la idea del salón. Vamos a ver si... Y dentro del espacio, que hablábamos ahorita un poco de la flexibilidad y de cómo funciona cada grupo, ellos dicen, si ya tiene un cuadrado, acá hay algunas recomendaciones de cómo hacerlo. Porque si vamos a hacer colaboración, que yo pueda tener mesas de 70 a 1,40 de tamaño, una proxemia útil para grupos de diferentes edades que se puedan reacomodar, que pueda ser una mesa de 2,80 por 1,40 o una más pequeña, o si va a hacer una presentación que yo pueda quitar las mesas del espacio y así hacer un espacio flexible y replantear la forma en la que el espacio está organizado. Por eso muestran estos tipos de diagramas donde, bueno, de pronto son unas lecturas de grupos, trabajo enfocado de grupo, después presentación del profesor, después trabajo enfocado de grupo, o puedo hacer un día que sea lectura y presentación, pero no tengo el docente acá en esta disposición, si lo ven. El docente debería estar como dando vueltas por el espacio. O paso los muebles a la periferia y entonces tengo un espacio central libre. Eso me permite esa idea de mobiliario flexible. Y después, entonces, dicen los muros. Los muros del salón también son parte activa de la educación. Y ellos plantean que deberían haber muros para ver, para escribir, para celebrar, para descansar, flexibles, proyectar y grabar. Ya les voy a contar qué es cada uno de estos muros. Entonces, empecemos con esos muros que son flexibles. Si yo tengo una zona exterior, ¿por qué no hacer de este muro un muro que se pueda abrir? Si yo tengo un salón al lado, ¿por qué no hacer una zona de expansión acá para hacer un salón más grande dependiendo de las actividades? Si yo tengo un muro a esa zona abierta del frente y un día va a ser una exposición de todos los salones, ¿por qué no hacer ese muro flexible para que también se puedan hacer esas conexiones? Después hablan de los muros para escribir. Si uno todas las veces llega a un salón y enfrente está el tablero, ese es el patrón que uno va a asumir. Al frente está el tablero. Allá escribo, acá me siento, acá no hay información y allá tampoco. Si yo planteo otros muros para escribir también, si no todo el tiempo está haciendo el mismo estímulo, entonces yo voy a asumir que puedo escribir en otras paredes. Y esa flexibilidad mental va a aparecer desde los primeros pasos de aprendizaje hasta los más altos y eso no sabemos ni a dónde nos pueda llevar si rompemos esos paradigmas del tablero está allá. Después esos muros para celebrar, y este me gusta mucho porque cuando ellos lo explican lo ponen como un muro afuera. Entonces es un muro que me permite sacar mi trabajo del aula de clase, mostrárselo al resto de los compañeros y celebrar lo que estamos haciendo dentro del salón de clase. Y el muro, ya salió. Y el muro del frente, dicen, debería ser el muro que tiene todo lo demás. Grabar, ser flexible, si vamos a hacer un podcast, si vamos a hacer un video, si ahí vamos a hacer una exposición, pues que ese muro me permita tener esas herramientas tecnológicas para hacerlo. Y esto es lo que ellos llaman la idea del salón ideal. Espérense, me adelanto un segundo acá porque se está trabando como con las animaciones. Y mostraban algunos ejemplos de cómo tenemos salones que cuando hay un taller se monta una estructura metálica y los estudiantes trabajan en esos espacios colaborativos. Si ven, esta es la zona de afuera, allá están los salones de clase y acá puedo tener tomas que me permiten sacar los grupos. Salones que tienen puertas que se abren al exterior, que se abren completamente y yo
saco la educación al espacio exterior. Salones que, si ven, este acá tiene una partición, entonces este era un salón dividido, pero cuando van a hacer un taller en grupo, hago un espacio grande, abro las puertas y esto se vuelve el aula expandida dentro del espacio. Y esta idea de la evolución de los espacios, de la flexibilidad, de la apropiación de los estudiantes, es lo que ellos llaman esos puntos claves del salón ideal, que ya no es solo un espacio, sino es un grupo de espacios y una idea mucho más macro. Yo creo que de alguna manera eso puede verse como nosotros vemos los espacios de trabajo, que es como un ecosistema. O sea, un salón solo, una aula sola no es todo, es todo lo que le rodea también. Y pasa en espacios de trabajo claramente, porque los diferentes departamentos se vuelven los diferentes vecindarios, como una pequeña ciudad. Sí. Donde es tan importante pues, tener esa posibilidad de verlo como un ecosistema vivo e interconectado. Sí. Sí. Pero me encanta como que el aula no sea solo el aula, es todo lo que está alrededor del aula. Sí, chulo. Y incluí esta diapositiva porque Stephen Heppel, que estaba invitado a esta conversación, es una persona que trabaja sobre educación y habla de esto, tiene una página fabulosa con recursos increíbles sobre educación. Los que quieran le vamos a pasar la información y hay un código de barra que lo tiene todo. Okay. Le preguntaron, bueno, hay mucha biografía sobre educación, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a entender todo esto que nos están soltando del salón ideal y de las diferentes variables? Y él dijo, bueno, hay mucha literatura muy buena, pero ustedes han usado TikTok. Y todo el mundo lo miró como, ¿qué? ¿TikTok? Dijo, revisen lo que están haciendo en redes sus propios estudiantes. Claro. Y los profesores que están trabajando con estudiantes. Vean cómo leen esos libros que ustedes leen y se van a dar cuenta que hay un mar de información para ustedes empezar. Siento que también lo decía por esta barrera, es fácil de romper, o sea, esta barrera de ¿por dónde empiezo? Empiezo a buscar, empiezo a interactuar, busco lo que me están diciendo y busco lo que está pasando sobre estos temas. Mucho ahora que lo mencionas, y con los chicos en la universidad no tienen que desdoblarse. Claro. Y salir como del rol de maestro, poder conectar con ellos, explicarle, entonces es un caso y a veces dicen, pero vamos a hacer un TikTok o vamos a hacer algo. Entonces yo lo que hago es que cuando ellos tienen investigación, le digo, ok, entonces ustedes lo que van a hacer es que van a leer el capítulo que le toca y me lo van a traer dibujado o me van a hacer el análisis y me van a crear un contenido para TikTok o me van a crear, claro. Entonces ellos ahí empiezan a buscar ideas, a usar la creatividad, pero ese profe deme un chance, o le digo cuando estamos con la parte del aula, yo le digo, ok, vamos a quitar todas las mesas y pongan el playlist. Yo desde el día 1 digo que tienen que hacer un playlist y todo el mundo tiene derecho a elegir una canción para cuando estamos en taller, que todo el mundo, o sea que no estamos dando clases habladas ni explicadas, sino que está todo el mundo trabajando, pues entonces se pone con una bocinita el playlist, entonces todo el mundo empieza, esta es la canción que me gusta, la baila, la pone, entonces eso hace que ellos conecten con lo que están haciendo, guarden un registro diferente y conecten unos con otros, porque se tienen que empezar a poner de acuerdo. Claro. Y no me salte mi canción, esa es la mía, por favor. O sea, ellos empiezan a revisar el trabajo del otro para tomar ideas. Se vuelve tan diferente la clase y el sentido la dinámica. De la clase y la dinámica, que cuando se acaba la clase, yo, señores, váyanse de aquí, por favor, necesito que se muevan de aquí. Porque realmente hacerlo desde la dinámica de lo que ellos conocen, de lo que ellos manejan, es totalmente diferente. Claro, completamente de acuerdo. Y yo creo que mirándolo ahí, pero en niños, enfocado en niños, yo tengo nietos chiquitos y a mí me encanta ver, y lo estaba hablando, que en la guardería donde hay una de las chiquitas, la de Mandy, la más chiquitica, que tiene 2 años, no hay edades, o sea, el de 3 está con el de 2, el de 2 está con el de 4, porque al final nosotros los queremos dividir como que este está supuesto a hacer este. Y lo sorprendente es ver que el más chiquito a veces es el que ayuda al más grande. Y cuando van a salir al patio, y eso, ese aprender unos de otros, y a ese nivel a mí me sorprende, de verdad. Ellos tienen, por ejemplo, ellos viven en Londres, esa chiquitica, y tienen Forest School, creo que se llama, o sea, el día del bosque.
Señores, en Londres llueve mucho, pero no, yo le estoy diciendo que está cayendo un aguacero y no importa, hoy es el día de salir allá afuera. Yo supongo que ahí no hay rayos y truenos porque uno no saldría, pero hay... Bueno, tal vez entran, pero es que no tiene que ver si hay agua. Salen entonces con el palito, chapalotean en el agua. O sea, impresionante cómo es sagrado el tiempo al exterior. Aquí hay un escolar que también sigue la metodología de Reggio Emilia, que una vez a la semana, ellos tienen un convenio con el botánico. Y van a la clase. Una vez a la semana. ¡Qué maravilla! 4 años, 4, 5, 5, 6, o sea, Ajá. en vez de ir al colegio, Primipas. Primer paso. Van al botánico una vez a la semana. Una maravilla, o sea, es verdad Se que... pasan el Yo me salía, mi mamá me cuenta que yo me salía de, no me acuerdo de cuál de los cursos de la edad y me iba a los más grandes y me salía todos los días. Llegó un momento de hacer una reunión, esta niña se está saliendo del curso, ¿qué es lo que pasa? Vamos a preguntarle. Ay, esos niños no saben hablar, esos niños hablan muy mal, dicen papato y se dice zapato, dicen no sé qué, dicen no sé cuánto. Ay, esos niños son chiquitos, yo soy una niña grande, yo hablo bien, yo me porto bien, yo no tengo problema para ir al baño, esos niños no son para yo estar. Lo que hicieron fue que me engañaron y me dejaron terminar con ese curso. Y me repetí, o sea, 2 veces el mismo curso porque entonces ellos dijeron, si la pasamos, va a ser la más chiquita del curso, entonces después más para adelante generan los problemas porque los otros a nivel de pubertad y de todo lo demás, esta tiene 1 año, bueno, pero yo me salía y eso de multiplicidad de cosas ayuda sobre todo a los que son primerizos, porque no tienen hermanos. O sea, solamente el que tiene hijos, que tiene varios, se da cuenta. La diferencia. La diferencia del primero y del tercero. O sea, el tercero anda volando bajito. Imagínate yo, quinta de 7. Exacto. A mí nadie me hizo caso, yo tenía que salir porque salía. Exacto. Eso beneficia muchísimo, porque como usted dice, o sea, Carlos, mi niño chiquito, le podía enseñar a cualquier otro que tuviera 2 cursos más para arriba, como era que se hacían las cuestiones, porque él tenía 2 profesores, llevaban 5 años. O sea, que la sabiduría que tienen y eso compartirlo beneficia muchísimo a todos. Y son más generosos y más, vamos a decir, y más honestos, porque no quiere decir que los niños no dicen su verdad al otro niño, pero hay la generosidad de compartir también. Claro. Y una paciencia. Claro. Sí, a mí me encanta ir a la guardería y ver lo que pasa. O sea, no es ir al mariposario y al jardín japonés, o sea, es como dicen Una en inglés, actividad. off the beaten path. O sea, Ajá. ellos se meten monte adentro. Que ve, sí. Donde están trepando árboles, escalando. Me encanta. Qué maravilla, sí, Lo que chévere, nosotros chévere, hacíamos chévere. Metiéndose en Natural. charcos. Como tiene que ser, como tiene que ser. En mi caso, mi hijo es hijo único. Es una bendición. Hijo único. Una bendición. Que tuvo su hijo. Ah, bueno, exacto. Perdón, yo creía que era malo tener más de uno. No, porque logré, gracias a Muy Dios, bien, poder gracias a tener. Dios. Entonces, yo realmente siempre he pensado así. Nosotros sacrificamos donde íbamos a vivir precisamente para irnos a un entorno donde él pudiera salir. O sea, donde yo vivo, en el residencial, tienen parque, los niños salen a buscarse. Claro. Qué maravilla, Entonces, sí. Sí, está eso es. lloviendo, están jugando fútbol afuera, a veces el aguacerazo y yo con una sombrilla, corazón, por favor, le tengo. Me dice, mamá, encontramos un lagarto, encontramos tal cosa, mira. Y yo, ay, qué bello, le tengo botas de agua para cuando él quiere salir, me es indistinto, o sea, que se ensucie, que lo viva, que lo disfrute, sobre todo porque si lo mantengo pegado a mí como hijo único, no estoy en nada. Yo puedo contar también, perdón. Claro. Entonces se vuelve un caos, era lo que iba a decir. Bueno, yo simplemente contar que nosotros como familia hicimos un campamento de verano porque en nuestra finca, cada vez que iba alguien, cualquier niño se volvía loco. Y la experiencia fue que los amiguitos de mis sobrinos, los más grandes, cada vez que iban, entonces querían cada fin de semana ir a la finca porque estaban acostumbrados a que los fines de semana eran un centro comercial, los fines de semana eran en lugares cerrados, y ir a nuestra finca que queda cerquitita, o sea, no se pasa el peaje, es muy cerca de la ciudad. Era una gran experiencia. Entonces ya los domingos era un día de muchos niños. Cuando digo muchos niños.
Y eso motivó a que nuestra familia durante los veranos hace un campamento. ¿Qué es eso? Es enlodarse, si aparece un sapo es parte de la dinámica, montan caballo, hacen rodeo. Qué chulo. Vaca, Sí, qué bien. Porque, como dicen, casi todos los colegios son cerrados. Y como mucho veo un árbol, pero no lo trepo, pero no comparto. Claro, Y se una contacta. clase interesante que le damos huerto y no saben ni siquiera de dónde salen los guineos que se comen. Claro, el banano, no saben que eso viene de un árbol, a ese nivel. Claro, viene del Obvio. monedero. O de la bolsa. Claro. Bueno, y Pues seguimos. ya para perdón. cerrar, les traigo algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho. Es resultado de todo el equipo de diseño que está en arquitectura de interiores. Esta es una biblioteca del Colegio Anglo-Colombiano en Bogotá que reinterpretó un espacio así, un bosque con un río, con árboles secos, con árboles verdes, con montañas. Cómo podíamos traer la naturaleza a ese espacio, cómo también empezamos a hablar de la antropometría de las diferentes edades, unas mesas con un mobiliario que acompaña, que permite diferentes posiciones para cierto tipo de edades, porque hay que pensar también cómo el espacio le brinda flexibilidad a cierta edad. Y les traje algunas imágenes más a detalle de cómo también hacíamos que el recorrido de los espacios fuera una experiencia. Esto sale de la conversación con los docentes, de ver cómo ubicaban diferentes grupos de libros y de decirle a los grupos de estudiantes, váyanse por el lado buscando, encuentren los diferentes libros, busquen después dónde sentarse que ya vamos a ver, dejen en los nichos escondidas cosas, si ven siempre está la presencia del exterior también, el vidrio se vuelve un juego, diferentes texturas, diferentes formas de ver las fachadas y cómo también poder dejando infografías dentro del espacio. Esto es un poco de lo de dónde se quieren sentar. Esta es la casa en el árbol. Intentamos hacerlo lo más segura. Yo sé que igual hay riesgos, pero como hacemos una casa en el árbol. Claro, siempre. Además, esto lo pensábamos como un techo para que se sintieran cobijados, abrazados. pero todo el mundo se quiere subir ahí. Entonces al principio se caía y dijimos, bueno, si se cae es más fácil. No, entonces un refuerzo. Bueno, entonces pongamos, pero entonces ¿quién se trepa acá? Bueno, está cambiado, esto ha ido cambiando ya la operación. Después, aulas anexas, donde buscábamos diferentes tipos de mobiliario para que la gente lo pudiera acomodar para diferentes actividades y como también es importante tomar decisiones. Esto es un cielo raso acústico, entonces tengo que lograr que la acústica del espacio se adecue a cada una de las actividades y como también dentro del perímetro tengo que también hacer carpinterías que los docentes puedan dejar el equipo de trabajo, puedan tener cajas para organizar los diferentes implementos y bueno, ya una solución tecnológica de pantallas en las que se puede escribir, donde todo el mundo se pueda acercar y hacer actividades interactivas. Ahora, la zona expandida, los corredores que me llevan allá, entonces buscamos con señalética, con la forma en la que se presenta el espacio, hacer que sea más fácil dirigir a las personas al espacio. Sigan la línea blanca, los puntos blancos, sigan la línea azul, caminemos por este lado o por este lado, pero también que se vuelva un juego. Entonces las luminarias, bueno, este edificio es una colaboración con David Bonilla, qué pena no lo dije, AE hizo el interiorismo, David Bonilla, que es un arquitecto colombiano, hizo el edificio, entonces también se volvía un juego, toda la arquitectura del espacio y al exterior aparecían unos puntos de encuentro, los tipis, unas paredes también interactivas, todo buscaba hacer esa idea que ya investigamos, aplicarla dentro del espacio. Y en la zona de prejardín buscamos a través de unos espacios muy coloridos, de alto contraste, como les decía, el Anglo tiene un programa de neurodiversidad increíble en Bogotá pues, y para Colombia, y habían unos espacios que buscaban ser espacios múltiples, era el reto, y nosotros no sabíamos bien qué hacer con espacios múltiples. Entonces buscamos hacer los espacios más interactivos con el mobiliario, con una inversión que no fuera tan alta como la de la biblioteca, pero que fueran muy flexibles. Y después planteamos espacios con diferentes colores. Entonces vayan al verde, vayan al azul, vayan al rojo. Además traer también esa idea de la naturaleza. Vamos a hacer tableros, pero entonces hagamos tableros divertidos, que se pueda volver como un bosque de información, que se vuelva una sala de exposición o un punto de encuentro, o simplemente que dividan el espacio. Y al final se vuelve un juego, está todo esto, ahorita no sé si puse esta foto, creo que no, pero muchas veces pasa que lo sacan y entonces acá alguien se sienta a leer o a dormir o a hablar con alguien más. Y así pues más ejemplos de cómo en esa idea, en ese proyecto con esos colores pues se lograron cosas muy buenas. Y como todo se mueve, o sea, esto es Todo movible todo. Todo es móvil y muras borrables. Nos ha pasado también que después esto se puede zafar.
Entonces, para ciertas exposiciones, pues, claro, es una tarea del equipo técnico, las puedes montar, pero hacer una exhibición de paneles o quitarlas y dejar el espacio abierto para una presentación, pero ahí ya empezamos a decir, listo, el espacio multifuncional sí se puede lograr. Sí se puede lograr con las intenciones de diseño también acuérdense el muro de celebrar, las vistas hacia el interior, o sea, toda esa idea hacía que ese espacio multifuncional cobrara importancia. Y como los colores tienen tanto que contar, ¿no? Vete al área azul, al área roja, al área amarilla. Y ahí ya es también el límite del arquitecto. Pudimos hacer ese 16% y de ahí para allá que lo usen de la mejor manera. Entregarlo. Porque tampoco, o sea, no nos podemos imaginar tanto, o sea, el amarillo, lo hablábamos mucho para escoger estos colores en cada piso, pero ¿por qué el amarillo? Tenemos que arriesgarnos esta vez. Y lo bueno es, sí se acaba, pero después preguntar qué está pasando, cómo les fue, cómo lo usan. ¿El amarillo tiene alguna connotación? Y sí, hay unos que les gustan más, y hay unos que les gustan menos, y hay unos que usan para reuniones con papás, y hay otros que no tanto. Entonces sí, es importante como también volverlo a realidad y seguir leyendo los espacios. Hasta acá los ejemplos que les traía hoy. Muchísimas gracias por la atención. Esta presentación se llama La piel que habitamos, porque como hablábamos esta mañana, si esta es la piel que nos habita, el espacio es la piel que habitamos. Y el espacio tiene esos efectos en nosotros. Y el diseño de esos espacios es responsabilidad de todos. Y la idea es que podamos lograr que ese 90% de tiempo que pasamos en los espacios sea inolvidable, o sea, la mejor experiencia que podamos lograr. Muchas gracias.